Hola, qué bueno que estamos conectados una vez más a través de este video. Hoy quiero contarte cómo fue nuestro primer año en España a partir de septiembre de 2016 a septiembre de 2017. Así que comencemos. La llegada a un nuevo país yo lo comparo como una montaña rusa, porque empiezas a experimentar un montón de emociones. Y entonces nosotros empezamos a notar que Dios quería trabajar con nosotros en dos formas. La primera era ministerialmente y la segunda era personalmente. Iniciamos nuestro recorrido en la Casa de Zen Internacional, que es nuestra agencia misionera, junto con otra misionera canadiense. Entonces éramos 3 personas viviendo en la misma casa. Eso significa que teníamos que formar un equipo. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, se nos fue enseñando cuáles eran las atribuciones o cómo funcionaba Zen Internacional dentro de España. Durante el proceso de adaptación para nuevos misioneros, que esos son 6 meses, la verdad es que fue un tiempo muy difícil porque teníamos que aprender a adaptarnos al horario, aprender a convivir en las calles, conocer las calles, conocer el metro, cómo se transporta uno en ese metro, etc. También aprender a ir al supermercado, utilizar palabras nuevas. Y encima también habían muchos misioneros que hablaban inglés, porque como éramos de un equipo, habían otros misioneros que no hablaban español. Entonces también teníamos que aprender el idioma con ellos, ¿no? Pero también se nos decía que en ese tiempo nosotros no podíamos liderar ni desarrollar ningún ministerio, porque estábamos en proceso de adaptación. ¿Escucharon bien? Sí, de adaptación. Eso para nosotros fue una bomba porque como ustedes saben, nosotros los latinos somos mucho de hacer y queremos hacerlo ya. Y para nosotros esperar y tener que observar, eso fue algo que realmente no entendíamos, pero teníamos que hacerlo y fue muy difícil, incluso sabiendo el idioma, según nosotros. También estuvimos apoyando en ver cómo se desarrollaba Misión Posible. Misión Posible es un evento de jóvenes que se realiza cada 2 años y estaba en esa época la oportunidad de poder desarrollarlo, pero nosotros no lo íbamos a hacer, sino teníamos que observar y ver cómo los líderes cristianos de España eran los que tenían que hacer Misión Posible. Así que para nosotros fue muy bonito ese tiempo de conocer mucha gente, pero a la vez fue frustrante porque no podíamos hacer nada. También fuimos a una capacitación misionera en Barcelona que nos ayudó mucho, nos ayudó a entender cómo es España, conocimos un poco sobre su historia, algunos datos específicos con respecto a la evangelización en España y realmente fue muy bueno recibir esa orientación misionera. Pero Dios empezó a trabajar con nosotros en otra área y esta es el área personal. Recuerdo que nos faltaron hacer unos exámenes médicos en Guatemala y entonces nos los hicimos acá en España. Para nuestra sorpresa, cuando nos dieron los resultados, nos dijeron que no podíamos tener hijos. Para nosotros esto fue terrible, fue una bomba. Salimos de la clínica destrozados, con el corazón hecho trizas. No pudimos hablar del uno al otro de regreso a nuestra casa. Fue una situación muy complicada. Pero bueno, el Señor tenía un propósito. Meses después, las cosas fueron cambiando. Dios siguió hablando a nuestros corazones individualmente. Él fue calmando nuestro dolor. Realmente nos fue enseñando que Él es suficiente, que Él nos ama con todo su amor, que Él nos da gracia y nos da paz y que eso debería ser suficiente sin importar lo que pasaba. El tiempo corría y los meses de adaptación y observación cultural aparentemente habían terminado. Y entonces fue el tiempo en donde teníamos que cambiar de sitio y formamos parte del equipo sur.
Al llegar a la iglesia de Villanueva del Arzobispo, la iglesia de Benecer, empezamos a formar parte de un equipo que ya estaba formado, junto con otras familias misioneras de Seno Internacional. Empezamos a formar parte de este equipo y recuerdo que ese verano se necesitaba mucha ayuda para la campaña evangelística que hacen con los niños. Y entonces, una vez más, tuvimos que aprender y adaptarnos para poder vivir en los próximos siguientes años. La historia continúa, así que te esperamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!